Buenas noches, mi nombre es Clíger Sangüesa Ortiz, soy profesor de Matemática y Física, magíster en Evaluación y Currículum y magíster en Didáctica Matemática. Llevo desde el año 2005 preparando la PSU y he tenido más de 600 alumnos a mi cargo para esta preparación, desde alumnos del Instituto Nacional, Colegio Pumahue, Colegio Mayor, Colegio Teresiano Ossó, etc. Muchos colegios que los jóvenes han confiado en mí. Y en base a toda esta experiencia, quiero darles 7 tips que le ayudarán para la PSU. Primer tip, conoce tus fortalezas y debilidades a la hora de estudiar. Cuando estudies, es muy importante que tú sepas en qué estás fallando y en qué cosas eres fuerte. Muchos alumnos no se conocen a sí mismos y muchos alumnos no saben en qué están bien y en qué están mal. Lo primero es ver cuáles son, cómo tú aprendes. Hay personas que son visuales, auditivos y kinestésicos. Si tú eres una persona auditiva, ¿no es cierto?, vas a aprender escuchando. Vas a aprender de una forma distinta a una persona kinestésica, a una persona que se tiene que hacer un mapa conceptual, a una persona que tiene que tocar o que tiene que ser una persona más lúdica, ¿ya? Y una persona, en este caso, que aprenda de esa forma, van a tener muy diferentes formas de abordar la PSU. ¿Ya? También, con tus debilidades, tienes que saber cómo enfocarte en la PSU, ¿ya? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo que más te gusta? No todos tenemos las mismas habilidades a la hora de responder esta prueba. También, para enfrentar la PSU, nosotros tenemos que tener un cierto cronograma semanal. Y este cronograma semanal significa que tú tienes que dedicar una cierta cantidad de horas por asignatura para preparar esta prueba. Si tú das 3 pruebas o 4 pruebas, o solo 2, que no se puede, acuérdense que tú puedes dar matemática y lenguaje o puedes dar ciencia o historia, ¿ya? Si tú das 3 o 4 pruebas, tienes que dedicarle la cantidad de horas necesarias para esto. Tienes que enfocarte en la semana a tener un cierto hábito de estudio. No puedes estar las últimas 3 semanas o 4 semanas enfocarte en la PSU, ya que no va a ser de provecho. Tienes que tener un hábito semanalmente, practicar mínimo unos 10 o 15 problemas al día de cada ejercicio. Y no solamente tienes que enfocarte en que sean ejercicios de distintas habilidades cognitivas. Tercer tip. Enfócate en las habilidades cognitivas más que en el contenido. Para que tú sepas, la PSU hace muchos años cambió de la parte del conocimiento y del contenido a la parte de la habilidad cognitiva. Las habilidades cognitivas que nosotros podemos conocer van desde entender, que es lo más básico, hasta vincular y, en este caso, suficiencia de datos, que en este caso son preguntas que tú tienes que discriminar si te sirve la primera, la segunda, ambas juntas, cada una por sí sola, o se requiere información adicional. ¿Ya? Y también preguntas de vinculación, de análisis, son preguntas de habilidades superiores que tú tienes que conocer. No es necesario que tú conozcas solamente el conocimiento factual, también tienes que conocer el conocimiento procedimental y tienes que, es muy importante que el metacognitivo lo tienes que desarrollar. ¿Cómo se desarrolla el conocimiento metacognitivo? Haciendo conexiones lógicas, haciendo pensamiento crítico. Si eres profesor, si vas a estudiar algo con historia, con lenguaje, leer, pensar, dar tus conclusiones. Eso hace una habilidad cognitiva de orden superior. Deja de estudiar 3 días antes de la rendición y relájate. No puedes pensar que la PSU la vas a preparar la semana antes. Eso es un error gigante. Tú tienes que enfocarte en que esto es un proceso que parte en marzo y que partió hace 4 años cuando tú estabas en primero medio, y te tienes que enfocar para estas 3 o 4 pruebas que tú das. No puedes estar 3 días antes tratando de preparar una prueba. Eso es imposible, te va a ir horrible. Trata de que los últimos 3 días descansa, relájate, come liviano para la PSU, levántate, duerme las horas suficientes para dar una prueba relajada o relajado. ¿Qué es importante? A esta altura tú deberías saber qué puntaje necesitas para entrar a una carrera y a la universidad que desees, ¿ya? Hay una página que se llama mifuturo.cl, donde aparecen las carreras, donde aparece el puntaje, donde aparece cuál fue el último matriculado, con qué NEM necesito, qué ranking. Tú ya deberías tener todas tus opciones claras. Recuerda que el puntaje PSU, por darte un ejemplo, va cambiando año a año.
¿Ya? Y este año, aproximadamente con 34 preguntas buenas, tú ya tienes más de 600 puntos. A diferencia del lenguaje, con 30 preguntas tienes como aproximadamente 500 puntos. Pero en matemática, ¿no es cierto? Con 34 preguntas y tienes sobre 600 puntos. Entonces, infórmate cuánto necesitas. Si eres humanista y te cuesta la prueba de matemática, ve qué puntaje necesitas. Si eres matemático y te cuesta la prueba de lenguaje, por favor, ve cuánto necesitas. Recuerden que no todos nosotros tenemos las habilidades distintas. Cada uno desarrolla habilidades de una forma distinta. Yo, a tu altura, estaría haciendo 3 o 4 ensayos mínimos para saber cuánto te estás demorando en cada uno. Y reconozco las preguntas que me están costando más para dejarlas a un lado. Recuérdate que el DEMRE publica ensayos y publica modelos para que tú sepas cómo van a preguntar en la PSU. No difieren mucho de la prueba real. Son modelos que se adecúan a las habilidades cognitivas y cómo va a preguntar. Por lo tanto, tienes que ser sumamente consecuente con los tiempos que dedicas y cuánto te estás demorando para que puedas distinguir cuáles son las preguntas que más te cuestan. Último tips. Haz una lista de todas las unidades que entran por prueba y las que más te gusten, para las que tengas mayor afinidad o para las que puedas desarrollar de mejor forma, las que menos te cuentan. Y parte con esas preguntas en la PSU. No necesariamente en matemáticas tienes que partir con números. Puedes partir con estadística, después irte a álgebra, o puedes partir por geometría e irte a números. Asegura las preguntas que te gusten. Disfruta dar la PSU. Que no sea un trauma. No tengas miedo a la PSU. Con nuestra ayuda y con la ayuda de nuestro universitario y con la ayuda de la educación, podrás salir bien en esta prueba. Para eso estamos. Cuenta con nosotros. Muchas gracias.